Hola segundo, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. En este video les voy a compartir mi pantalla para contarles en qué consisten las nuevas actividades que tienen que realizar en el mes de septiembre. Así que a prepararse y a prestar muchísima atención. Este mes vamos a trabajar con un tema que a mí me gusta muchísimo, los animales. Y como dice ahí, a prepararse porque nos vamos a divertir un montón, investigar y aprender mucho sobre ellos. Les dejo algunos consejitos importantes que tienen que tener en cuenta antes de empezar a resolver las actividades, como por ejemplo, mirar este video. Cada clase va a tener su fecha, es importante que sigan ese orden porque algunas las vamos a trabajar en Zoom o corregir. Si tienen alguna duda, ustedes saben que me pueden mandar un mensajito a mi mail y me preguntan lo que quieran, si es que no entienden alguna actividad o consigna, o le piden a algún adulto que lo haga por ustedes. También lo podemos charlar en las clases virtuales que estamos teniendo. Como en un principio, solamente se envían 3 trabajitos prácticos, uno por cada área, uno de matemática, de ciencias y prácticas de lenguaje. A esos trabajos los van a encontrar al final de toda esta continuidad. Algo nuevo que tenemos es un cronograma de actividades y encuentros de Zoom para organizarnos un poquito mejor. Tenemos los días, ¿sí? Y las fechas. Fíjense que cada una, por ejemplo, la clase número 1 es el 7 de septiembre, arrancamos con matemática y finalizamos el 9 de octubre con la entrega del último trabajito práctico. Tengan en cuenta las fechas porque algunas las trabajamos en Zoom. Algo importante, que es una aclaración que les hice acá, que las actividades que se pondrán en común durante el encuentro es importante que las tengan hechas antes. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una puesta en común y aclarar dudas en caso de que las haya. Arrancamos con el área de ciencias, dijimos que vamos a trabajar con los animales, hay mucho trabajo de comprensión, observar imágenes, ¿sí? Son bastante parecidas. La clase número 1 es el 10 de septiembre, el título es Animales. Lo que vamos a hacer es un repaso sobre todo lo que sabemos, por eso les pido que salgan al patio de sus casas y observen bien los diferentes animales que encuentren. Pueden ser sus mascotas o algunos insectos. Tienen un videíto para mirar y en base a lo que vieron van a dibujar esos animales que encontraron y a describirlos, teniendo en cuenta sus características y sin olvidarse de ningún detalle, como por ejemplo la cantidad de patas que tiene, el color, el tamaño, según lo que ustedes hayan visto. En eso consiste la clase 1. La 2, que la vamos a trabajar en Zoom, me dice, no todos tienen esqueleto. El 15 de septiembre lo vamos a hacer. Miraremos un video explicativo y luego de ese video contestaremos algunas preguntas que tienen que ver con los animales vertebrados e invertebrados. ¿Sí? Me dice, ¿todos los animales tienen esqueleto interno? ¿Por qué? ¿Cómo se llaman los que sí tienen y los que no? Bueno, y por último van a dibujar, van a realizar este cuadro observando estos dibujos y ubicándolos donde corresponden. Por ejemplo, cuáles son los vertebrados y los invertebrados. No hace falta que hagan los dibujos, sino directamente que escriban los nombres en los cuadritos. La clase número 3 tenemos una noticia sobre los animales afectados en los incendios de Córdoba. Esto es algo actual, lo van a charlar en familia, ¿sí? Van a hacer una reflexión de lo que piensan con respecto a este tema, y van a buscar una noticia o imagen sobre estos animales que sufrieron este hecho, y lo vamos a trabajar en Zoom. Vamos a compartir lo que hicieron en familia. Clase 4 se trabaja el 23 de septiembre, clasificación de animales, es decir, si son mamíferos, aves, peces o reptiles. Acá a lo último tienen un cuadrito, si quieren lo pueden copiar, porque les va a servir de guía. Por ejemplo, me dice que los mamíferos tienen el cuerpo recubierto de pelo,
nacen del vientre de la madre, amamantan con su leche a sus crías, respiran por los pulmones, por ejemplo el caballo, la vaca, etc. Y así con todas las clasificaciones. Las actividades para realizar son las siguientes. Por ejemplo, les dice que piensen 10 animales y los anoten en una hoja, para no olvidarse. Miran un video y después de mirar el video van a responder o pensar. El ser humano, ¿en qué grupo lo colocarías? ¿Por qué? ¿Dónde se ubicarían ustedes? Y por último, en sus cuadernos van a dibujar esos animales que pensaron en un principio y realizar una oración con cada uno escribiendo el nombre y a qué grupo pertenece. Acá tenemos un ejemplo. Un dibujo y me dice, la paloma pertenece al grupo de las aves. No se olviden de tener en cuenta las características que tienen según su clasificación. Clase 5, el 29 de septiembre, me dice, ¿todos tienen pelos? Esta clase lo vamos a trabajar en Zoom. No es necesario que lo hagan antes del encuentro. Trabajaremos con una rutina de pensamiento que se llama 10 veces 2, a través de la observación de estas imágenes. ¿Sí? Luego vamos a responder cuál es la diferencia que más se puede notar o observar entre estos 4 animales. Vamos a ver un video y por último, escribir 2 animales con la siguiente característica, ¿sí? Por ejemplo, me dice, tengo pelos, me anoto 2 animales que se me ocurran, plumas, escamas, piel desnuda y lisa. Clase 6, el 30 de septiembre, alimentación de los animales. Tienen una imagen para observar, ¿sí? Por ejemplo, el león, los monos y la vaca están alimentándose, están comiendo, y van a realizar la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto. Para dicha actividad, realiza el siguiente cuadro en el cuaderno rojo. ¿Qué es lo que veo? Los colores, los animales, el paisaje. ¿Qué es lo que pienso cuando veo esa imagen? ¿Qué me sugerirá? ¿Por qué está ahí? Y preguntas que me hago al observarla. Van a mirar un video explicativo y por último copiar este cuadro que me dice o me clasifica a los animales según su alimentación. Por ejemplo, los carnívoros, los que se alimentan de carne, los herbívoros, de plantas, hierbas, y los omnívoros, tanto de carne como de plantas. Tienen distintos ejemplos. En realidad no es la última actividad, porque les pido que escriban 5 ejemplos de cada uno de estos animales y que elijan 2 animales de cada grupo y los dibujen. Si bien esta clase la tienen que hacer en sus casas, o sea, lo tienen que hacer ustedes, lo vamos a corregir en Zoom el día 7 de octubre. Vamos a poner en común lo que hicieron. Clase 7, ¿cómo se mueven y con qué, según su hábitat? Tienen que copiar estas descripciones en sus cuadernos y pensar un animal, según lo que leen. Me dice, nada ágilmente con sus aletas. ¿Qué animal se me puede ocurrir? Lo mismo con otro, dice, puede volar con sus alas y caminar con sus patas. Hay un video para mirar y responder preguntas. ¿Qué animales de los que escribiste en la primera actividad viven en la tierra, en el agua, en el aire y la tierra? Y les explico o les dejo una explicación de dónde viven los animales terrestres, acuáticos y aeroterrestres, y cuáles son las características. Por último, tenemos calendario escolar, 11 de septiembre, Día del Maestro. Hay un video para mirar y responder preguntas, como por ejemplo, ¿quién era Sarmiento? ¿Qué fundó? Según Sarmiento, ¿por qué es importante estudiar? Y también reflexionar de por qué se celebra el 11 de septiembre el Día del Maestro. Hasta acá tenemos ciencias. Pasamos a prácticas del lenguaje. La clase 1, 2 y 3 vamos a abordar lo que es la fábula. ¿Sí? La 1 se hace en Zoom y se llama La cigarra y la hormiga.
leeremos esta fábula y realizaremos luego algunas preguntas de comprensión lectora. ¿Y qué lección aprendiste con esta? No olvidemos que las fábulas son cortas y breves, que terminan siempre con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo para los niños. Sus personajes casi siempre son animales o objetos ficticios, ¿sí? Recuerden que siempre nos deja una moraleja o enseñanza. En la clase 2 seguimos con la fábula de la cigarra y la hormiga. Tienen imágenes que están desordenadas, las van a ordenar y renarrar la fábula. Cada imagen tiene que tener aproximadamente 5 renglones. Recuerden que estamos más grandes y escribimos un poquito más. Clase 3, se trabaja en Zoom también. Volvemos a leer la fábula de la cigarra y la hormiga, y en este cuadro vamos a ubicar sustantivos, qué es o quiénes, adjetivos, cómo es, verbos, qué hacen, teniendo en cuenta lo que leímos. Reforzaremos bien este tema. Por último, tendrán que elegir 3 de cada uno y realizar oraciones largas. Cuando decimos oraciones largas, nos referimos a que tengan 2 renglones o más, ¿sí? Recuerden que empiezan con una mayúscula y terminan en un punto. Clase 4 van a ser escritores, tienen que mirar estas imágenes y escribir un hermoso cuento de 10 o 15 renglones. No se olviden de que un cuento tiene que tener 3 partes principales. La primera es el inicio, donde se nombra o se presentan a los personajes, el lugar donde transcurre la historia, luego el desarrollo o conflicto, ahí es donde deben presentar el problema, y por último el cierre o solución, que es cómo se resuelve el problema. Así que quiero ver esas producciones y si quieren me las pueden mostrar. Clase 5 y 6 se va a trabajar con la noticia. Hay un video para mirar, preguntas para responder, a ver de qué maneras hay para informarnos. Puede ser a través de la tele, la radio, el periódico, ¿sí? Distintas fuentes que tenemos. Les explico qué es una noticia y las partes que tienen, como fecha, sección, nombre del diario, número de página, volanta, título, copete, fotografía, epígrafe y cuerpo. Acá tienen una noticia con cada una de sus partes bien marcadas. Si bien este tema no está para trabajar en Zoom, seguramente nos vamos a detener en explicar qué es la noticia, ¿sí? Quédense tranquilos. Les pido por último que busquen una noticia en algún diario y marquen sus partes, después la pegan en el cuaderno rojo. Clase 6, somos periodistas por un día, tienen que armar una noticia de cualquier tema que quieran, lo pueden hacer en una hoja con todas las partes y después lo pegan en el cuaderno, o hacer un video tipo noticiero para informarnos sobre algún tema que ustedes quieran y lo suben al Face del cole si es que se animan. Esta clase queda en ustedes, pueden optar por armar la noticia en una hoja o hacer un video. Quedan ustedes. Clase 7 y última de prácticas del lenguaje, se va a trabajar en Zoom, tiene que ver con el poder del todavía. Vamos a ver cuánto aprendimos en esta pandemia, pero también hablaremos sobre aquellas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Por eso vamos a trabajar con la palabra todavía. Hay un cuadro para completar que dice, antes me costaba mucho, después intenté y ahora puedo. Por último van a dibujar cosas que todavía no les salen, pero que piensan que con esfuerzo sí les van a salir. Y acá terminamos con el área de prácticas. Pasamos a
matemática. La clase 1, el 7 de septiembre, supernúmeros, se va a trabajar con numeración. Ampliamos la grilla numérica, ¿sí? Tenemos ahora los números que van del 500 al 700, les dejo las grillas, y si no conocen sus nombres o no los tienen bien en claro, pueden consultar o ingresar en los links que les dejo, que ahí van a estar. Son actividades de numeración, marca con una X la opción que corresponda, ¿sí? Me dice el número 517, está entre, no sé, por ejemplo, 300 y 400, 500 y 600, 100 y 200, marcan lo correcto. De los siguientes números, encerra cuáles están entre el 500 y el 700, ordena los números de mayor a menor, explica qué tuviste en cuenta para ordenarlos y escribí en letras el mayor y el menor de los números anteriores. Es importante que recurran a estas grillas numéricas para saber bien el orden de los números. Las pueden copiar o imprimir para que les quede en el cuaderno. Clase 2, alimentos escondidos. Van a observar y copiar esta grilla que está incompleta en sus cuadernos, luego la completan con los números que faltan, se pueden fijar que empieza en el 500 y termina en el, no les voy a decir, lo tienen que hacer ustedes. Bueno, como les dije, completan los números que faltan y tienen que ayudar a los animales a encontrar su alimento. Dibújalos como te salgan. Por ejemplo, tenemos un león, dice, soy carnívoro y encuentro mi alimento entre los números terminados en 0. Entonces me fijo en esa grilla cuáles son los números terminados en 0. Si observo bien, es el 500 y el 510. Los van a escribir acá. Lo mismo con la jirafa, el tucán y los demás animales que tienen. Por último, escribirán los nombres de los números donde estaban escondidos los alimentos de los animales. Y todos los numeritos que fueron escribiendo. Clase 3, sumas y restas con la calculadora. Ya estuvimos trabajando con la calculadora, así que vamos a hacer un repaso. Si tienen una, buenísimo, y si no, le piden a algún familiar o adulto que les preste el celular, y también van a encontrarse con una calculadora. Les pido que dibujen la tecla de encender, apagar y borrar. Dice, resolve las cuentas con la calculadora y dibuja las teclas que usaste. ¿Sí? Tienen sumas y restas, por ejemplo, 24 más 59, para poder saber cuál es el resultado, escribí el número 2, 4, más 5, 9, igual, y ahí tengo el resultado. Escribo estos números que tengo acá en orden, con el signo más y el igual. Por último, la actividad dice en la calculadora de Felipe, no le funcionan las teclas del 3 y del 7, ayúdalo a escribir los siguientes números. Lo que van a hacer es descomponerlos, ¿por qué? Porque no me funciona la tecla del 3 y del 7. Por ejemplo, 137, tengo un 100, tengo 3 dieces y tengo, por último, 7 unos. De esta manera puedo escribir el número 137. Lo mismo con el 170. Tengo un 100 y 7 dieces. Clase 4 de matemática, se hace el 16 de septiembre, con calculadora o mentalmente. Se van a encontrar con un juego de cálculo mental, donde tienen que colorear las operaciones que den como resultado 10, son sumas y restas. Si quieren pueden poner un cronómetro y fijarse quién lo hace más rápido, lo pueden jugar con alguien, y verificar si lo hicieron bien con la calculadora. Otra actividad es completar las escalas, estas van de 5 en 5, por ejemplo, 0 más 5 es 5, 5 más 5, y así hasta llegar al 50. Tienen escalas de 5, de 10 y de 2. Por último, una actividad donde tienen que indicar si usarían la calculadora o lo harían mentalmente a estas cuentas que tienen, ¿sí? Si lo hacen con la calculadora, van a poner una C acá, y si lo hacen mentalmente, una M. Por ejemplo,
50 más 50, ¿cómo lo resolverían ustedes? Con la mente. ¿Por qué? Al ser números terminados en 0, voy a sumar 5 más 5 es 10 y 0 que le agrego, 100. En cambio, por ejemplo, esta última resta que tengo, 78 menos 67, se complica un poquito más hacerlo mentalmente. Pasamos a la clase 5, juego de latas. Bueno, tienen, por ejemplo, un juego que realizaron 4 amigos, ¿sí? A invocar tapitas. Las tapitas que caen acá valen 1, acá 10 y 100. ¿Sí? Entonces se tienen que ayudarlos a ver cuántos puntos hicieron. ¿Sí? Ejemplo, Ale invocó una tapita de 100, 10 tapitas, 3 tapitas de 10 y una que vale 1. Entonces, si sumo todo, me da como resultado 131. Algunas preguntas en base a este cuadrito, y por último les propongo que lo jueguen con sus familias, y si quieren lo pueden subir al Facebook Cole. Este juego lo vamos a realizar en Zoom también, así que a divertirse. Si ustedes no tienen latas, pueden utilizar vasos, tachos o algún recipiente donde se puedan invocar las tapitas. La clase 6 y 7 la vamos a hacer en Zoom. Trabajaremos con suma y resta. Les voy a explicar una nueva estrategia para poder hacerlo. Tienen un tutorial en YouTube que se llama Suma sin dificultad y el otro Resta sin dificultad, donde les explico bien en qué consiste y cómo pueden resolver estos cálculos con esas estrategias. Antes de hacerlos o antes de resolver esos problemas, es importante que lo miren. Igualmente lo vamos a profundizar en Zoom. Y terminamos con las clases. Por último tenemos los trabajos prácticos para entregar. Tengan en cuenta que, bueno, ahora que ya resolvieron todas las actividades anteriores y se sacaron las dudas, pueden resolver los trabajos prácticos. ¿Sí? Primero se hacen las actividades que tienen y por último los trabajitos. Este de matemática lo van a entregar el 7 de octubre, que también es un repaso de todo lo que vimos, de numeración, ordenar los números de menor a mayor, completar la serie contando de 10 en 10 y 2 situaciones problemáticas. El de ciencias se entrega el 9 de octubre, es una ficha de sus mascotas con una ficha descriptiva, donde cuentan, por ejemplo, el nombre, con quién vive. La van a hacer, me la van a mandar a mi mail y también la vamos a compartir en Zoom. Tienen un crucigrama para dibujar y completar también. Por eso dice, esta clase se corregirá en Zoom. Y por último, el trabajito de prácticas del lenguaje que se envía el 8 de octubre, donde van a completar esta ficha de lectura que venimos haciendo hace bastante, teniendo en cuenta los personajes, eligen un personaje y lo describen, qué parte del texto les gustó más, cuál es el conflicto. Les pido que escriban una forma distinta en la que se puede resolver el problema. ¿Sí? También lo vamos a compartir por Zoom, me van a contar el libro que leyeron. En esto consisten las actividades del mes de septiembre. Espero que les haya quedado claro, les mando un beso, los quiero un montón.